Buenas tardes a todos y todas, a todos y todas las seguidores de Info Tal Cual. Hoy os presentamos el primer episodio del programa de 30 minutos, un programa que será en castellano y en árabe, que se hará cargo de analizar y debatir diferentes temas de actualidad. Hoy vamos a hablar del conflicto más antiguo desde la guerra fría y que cada vez hay muy pocas esperanzas de una salida política a dicho conflicto. Hoy hablaremos tal cual de el conflicto del Sahara Occidental. Hoy está con nosotros el Haj Ahmed Barakallah. El Haj Ahmed Barakallah es una de las personas que conoce el conflicto desde dentro. Es el primer secretario del movimiento de los saharauis por la paz y ocupó diferentes cargos en el frente del Polisario. Buenas tardes, Haj Ahmed. Buenas tardes. Muchas Pues mira, gracias por la invitación a esta charla. te agradecemos mucho que la aceptación de asistir con nosotros en este programa. Intentamos a empezar desde el principio del conflicto para situar un poco a nuestros seguidores de qué estamos hablando. ¿Cómo surgió el Frente del Polisario? Buenas tardes. Bueno, como saben, este territorio fue una colonia española hasta el año 1975 y el proceso de descolonización terminó enrevesado y torcido como consecuencia de una serie de accidentes históricos que han surgido, entre los que evidentemente no podemos, eh, eh, no podemos restar importancia al efecto de la Guerra Fría en su época. También no podemos, sino también insertar entre las causas del mismo el periodo de transición que había experimentado España a finales de los años 70, el, el final del régimen del general Franco y los comienzos del sistema posterior que surgió después de la dictadura franquista. Todo esto, junto a la mala suerte de los propios saharauis, ha hecho que surja este conflicto que dura prácticamente ya medio siglo y que lamentablemente las principales víctimas, la víctima por excelencia es el pueblo saharaui, que desde entonces pues, no ha encontrado, no ha podido disfrutar ni de paz ni de tranquilidad, por no decir que ha estado prácticamente inmerso en un largo conflicto que ha estigmatizado a la población en su conjunto. En estas circunstancias de los años 70, cuando había en un momento de gran intensidad en la Guerra Fría y en los procesos de descolonización en el continente africano y el surgimiento de regímenes progresistas en el norte de África, se organiza el Frente Polisario. El Frente Polisario, sus principales fundadores son jóvenes que estudiaban en las universidades marroquíes, en los centros docentes marroquíes, que habían estado militando en algunas organizaciones de la izquierda radical marroquí, el Partido Comunista, los grupos del Ilamam en su época, y era también un momento de grandes turbulencias en el propio Marruecos como consecuencia de varios intentos de golpe de Estado que obligan un poco a que algunos de estos elementos pues conecten con
grupos también progresistas y en el norte en Mauritania. Luego también los primeros contactos con el recién victorioso coronel Gaddafi, que acaba de realizar su golpe de Estado y se ha hecho prácticamente con el poder en Libia y ha inaugurado un proyecto de grandes alcances revolucionario que tenía como finalidad tratar un poco de arrasar todo el norte de África. Iniciativa Saharaui para el Cambio, lo que quería hacer en el principio es un corriente crítico dentro del frente del Polisario. ¿Cuál era la reacción de la dirección del frente? ¿Qué pasó con vuestra gente? ¿Hubo una aceptación por parte del frente o no? Lamentablemente no, hemos estado durante casi 3 años intentando un poco de impulsar esta corriente desde el interior, tratando un poco de convencer sobre todo a la élite política para intentar un poco ver la conveniencia de avanzar hacia un sistema más abierto, un sistema más democrático, pero bueno, ha sido imposible. Al final se impuso más la visión totalitaria que se viene arrastrando de los años 70 como una organización político-militar que tiene muy poco margen para corregir sus propios defectos internos. No creo que es el único caso que ha habido de organizaciones político-armadas de la época. Pero bueno, al cabo de 3 años hemos llegado a la conclusión de que desde dentro no se podía realizar ningún cambio y sobre todo quedó evidente en el último congreso del Frente Polisario a raíz del fallecimiento del primer líder del Polisario, que es Abdelaziz. Antes de hablar del movimiento de los saharauis por la paz, que vamos a llegar ahora, desde que se formó, que se formó el acuerdo de paz en 1990 ONU entre Marruecos, el frente del Polisario, hasta hoy en día tenemos este proceso congelado, está casi en el punto muerto. Para vosotros, ¿por qué? ¿Por qué está congelado a pesar que ya estamos ya pasando más de 3 décadas? ¿Por qué? Es decir, que Naciones Unidas desde el principio ha ejercido esta mediación a partir del artículo 6 de la Carta de Naciones Unidas y es simplemente pues, ejercer una mediación para alcanzar un acuerdo entre las dos partes. Este acuerdo, esta solución o esta fórmula mutuamente aceptable no se ha podido conseguir hasta ahora. Y es la razón por la cual pues, llevamos casi 30 años pendientes de esfuerzos interminables que al final pues, no han desembocado en nada. Es obvio que aquí el pueblo saharaui es la principal víctima porque la mayor parte vive en campamentos de refugiados, vive en condiciones muy difíciles, en condiciones extremas y claro, después de tanto tiempo pues ha surgido también como un elemento importante en la reflexión que ha conducido a la creación de este movimiento, pues la necesidad de encontrar una fórmula de compromiso, entre las posiciones distantes entre las dos partes hasta ahora enfrentadas, aunque también hay que también tener en cuenta el papel de Argelia como país aliado del Frente Polisario. Y aquí yo me permito una reflexión. Aquí los saharauis hemos sido víctimas siempre de una confrontación histórica entre Marruecos y Argelia, que incluso precede a los años 70, 75, incluso en la guerra de las arenas entre Argelia y Marruecos, Sí. y mucho antes. Siempre los saharauis han sido una especie de carne de cañón en esta confrontación entre estos dos gigantes. Y bueno, se nos ha utilizado en esta confrontación, se nos ha utilizado también en la confrontación entre el este y el oeste. Y bueno, y una de las reflexiones a las que hemos llegado a este grupo de cuadros es que ya es hora de que los saharauis
en lugar de ser instrumentos para intereses de otros, porque no podemos ser instrumentos de nuestros propios intereses. Y esta es la razón que nos ha llevado un poco a buscar este camino que bueno, estamos dando los primeros pasos, no es fácil, pero creemos que es hora de que los saharauis piensen en ellos mismos. Entonces, vosotros como movimiento saharauis por la paz, os consideráis como la voz de mucha gente, muchos jóvenes saharauis que quieren salir de este callejón sin salida. El movimiento de saharauis por la paz se fundó en abril de 2020, el 3 de octubre se celebró el Congreso General, ¿no? Entonces, ¿sí nos puedes explicar un poco cuál es el objetivo de este movimiento que aporta como elemento nuevo al conflicto más antiguo en la zona? Bueno, nuestra pretensión es un poco demostrar que hay otra voz, que hay otra postura. Que hay otra postura en medio de las dos posturas radicales convencionales que ha habido hasta ahora. Y es lo que nosotros estamos intentando promover desde esta iniciativa. La idea es demostrar que hay un camino intermedio entre estas dos posturas radicalmente opuestas. Y creemos que el miedo que tienen las dos partes para hacer concesiones y encontrar un punto de compromiso, un punto intermedio, un punto de convergencia entre estas dos posturas, quizás una tercera parte podría desempeñar este papel. Y este es lo que nos ha llevado a pensar que el sentido común, que la sensatez tienen que abrirse paso para evitar que los saharauis continúen en este callejón sin salida y que continúen este camino, en este viaje hacia la nada. Y es la razón por la cual hemos decidido organizarnos y tratar un poco de presentarnos como una especie de tercera vía que tiene su espacio después de 50 años de guerra y de enfrentamientos y de turbulencias y después de casi 30 años de esfuerzos en los que Naciones Unidas no ha podido resolver este problema. Entonces, aquí la cuestión es, ¿vamos a estar siempre nosotros los saharauis pendientes de que 5 o 4 o 3 potencias del mundo se preocupen por buscarnos una solución para nosotros? Yo creo que aquí lo que hemos decidido hacer es que nosotros mismos tratemos de presentar propuestas que puedan un poco llevar a un punto de convergencia entre las dos posturas hasta ahora diametralmente opuestas. El movimiento saharauis por la paz tiene puentes con las dos partes mínimo, el Frente del Polisario o Marruecos. ¿Hay puentes de comunicación? No, puentes propiamente dichos no. El Polisario nos trata, para el Polisario somos la bestia negra. Y para la otra parte somos la parte desconocida, que surgió recientemente. Por tanto, no ha habido tiempo suficiente como para que las cosas madurasen y se puedan establecer esos puentes. Desde luego, esa es la pretensión en el futuro, que se llegue a establecer puentes de comunicación con las dos partes y sobre todo que sepan que la postura del movimiento es tratar de ejercer una influencia positiva en el sentido de que se pueda avanzar hacia la solución pacífica. Nosotros, evidentemente, desde nuestro movimiento somos totalmente contrarios a que se vuelva a los enfrentamientos armados, somos contrarios, somos contrarios a que se vuelva a perder una sola vida humana en esta contienda. Creemos que la solución pacífica se puede abrir paso y esta es la apuesta de este movimiento. Ciertamente no es una tarea fácil, pero no imposible. Yo no soy tan pesimista como usted cuando dijo que prácticamente la solución es imposible. Yo creo que nunca ha habido una guerra que haya durado todo el tiempo. Estaríamos enfrascados todavía quizás en guerras tribales de la prehistoria.
Pero, en fin, yo creo que armándonos un poco de voluntad, de buena voluntad, de coraje y tratar un poco de, de- hacer las debidas concesiones, las dos partes, se puede llegar a un punto de convergencia entre los intereses de unos y los derechos de otros. Y esto no es imposible y Ajá. evidentemente creemos que todas las partes, incluyendo los dos gigantes de la zona, pueden ganar más resolviendo este problema y cerrándolo definitivamente. Y ganará la región, evidentemente, y ahora, claro que sí, los saharauis serían los principales ganadores porque se trata de inaugurar para ellos una fase de tranquilidad, de serenidad, de paz y de justicia que están sedientos de ella. En 2007, Marruecos presentó el plan de ampliar autonomía del Sahara Occidental, un plan en la realidad que goza del apoyo de potencias occidentales y algunos países árabes. ¿Consideran que el plan puede ser una salida pacífica al conflicto? Bueno, yo creo que ese plan se presentó en el 2007 cuando las dos partes, en este caso protagonistas a nivel de Naciones Unidas, cada una buscaba la forma de ganar posiciones a nivel del Consejo de Seguridad y cada uno movía sus propias piezas y cada uno presentó una propuesta. Pero bueno, son muchas propuestas, pero lo cierto es que desde el 2007 hasta ahora no ha avanzado ninguna propuesta hacia la solución. Ninguna, Entonces, sí. evidentemente, Marruecos es la pieza fundamental en toda esta historia. Y creemos que si su propuesta realmente es seria y es sólida, nosotros creemos que podría ser un punto de partida para una solución. Un punto de partida que servirá pues, para avanzar hacia algo que vaya más allá de ese techo. Bien, yo creo que en eso consiste el arte de la política, buscar la forma de que partir de lo que ya existe para tratar de conseguir lo deseable. Vosotros como movimiento un movimiento político social, podemos decir, ah, ¿tenéis un plan o una estrategia de trabajo para que se pueda llegar a una solución concreta al conflicto? Nosotros de momento nos estamos dando a conocer. Está claro que ha habido una respuesta muy positiva por parte de la población, tanto en el territorio administrado por Marruecos como en los campamentos de refugiados. Ha habido una masiva afiliación de gente. Y eso en muy poco tiempo y en un periodo muy especial, como es esta pandemia que está prácticamente neutralizando a todo el mundo y prácticamente paralizando a todo el mundo. Eso nos da razones para pensar que efectivamente esta es una propuesta que puede avanzar con mucha solidez hacia el futuro y creemos que en algún momento puede desempeñar un papel eficiente en la búsqueda de esa solución. Pues, vuestras ideas, vuestro movimiento nuevo ha llegado a su mensaje al Consejo de la Seguridad de Naciones Unidas. Hemos hecho un gran despliegue desde el 22 de abril en todas las direcciones, hacia los organismos internacionales, desde la Unión Africana hasta las Naciones Unidas, pasando por las instituciones europeas, y también a muchos países interesados y con influencia en este problema, empezando incluso por los protagonistas, en este caso Argelia, Marruecos, el Polisario, Mauritania, los países amigos que se les llama los países amigos del Sáhara a nivel del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y últimamente todos los miembros del Consejo de Seguridad, incluidos los no permanentes.
Esta es una labor que hemos hecho muy importante. También nos hemos dirigido a los países árabes, a los partidos políticos de distintos países, entre ellos eh, los países que tienen frontera con este problema. Y estamos en esta fase. La respuesta hasta ahora ha sido bastante positiva, Ajá. aunque, como lo dije, es un periodo muy complicado como consecuencia de esta pandemia que está sufriendo todo el mundo y que lamentablemente parece que está arreciendo en los últimos tiempos. Pero bueno, yo creo que el resultado es satisfactorio si se tiene en cuenta que apenas llevamos 6 meses y estamos todavía en pañales. Como que usted ha estado en España y sabes muy bien cómo es el tema del Sahara Occidental en España, que es ex colonia española, y hay mucho sentimiento de partidos de izquierda, partidos comunistas, con el tema del Sahara, y lo digamos claramente, son gente que apoyan al frente de el Polisario. ¿Vosotros cómo valoráis esta postura aquí en España? La postura oficial y además la postura de la sociedad civil. Bueno, yo creo que la postura oficial es muy bien conocida. Yo no creo que vaya a sufrir modificaciones sustanciales. Evidentemente, España es un país que vela por sus propios intereses y sus intereses pues, han marcado esta postura que no se ha movido en un ápice en los últimos casi 20 o 30 años. Es Sí, decir, que no. En cuanto a la opinión pública, evidentemente la opinión pública española es una opinión que ha estado muy volcada en el tema del Sahara. Antes mucho más que en la actualidad, evidentemente. Y nosotros como representantes del pueblo saharaui, aunque no seamos del Frente Polisario, no dejamos de valorar ese apoyo, sobre todo porque los campamentos de refugiados han recibido muchas ayudas de las instituciones municipales, autonómicas, y eso evidentemente pues también implica un respaldo de la opinión pública. Una cosa es eso y otra cosa es la solución del problema. La solución del problema que no es incompatible con ese apoyo humanitario al pueblo saharaui. Y evidentemente lo que a veces percibimos con extrañeza, por no decir con cierta insatisfacción, es el que cuando se trata del debate interno del Polisario y cuando se trata de reivindicar libertad, democracia en el Polisario, los muy simpatizantes del Frente Polisario se olvidan de esos valores que han sido muy importantes para sus propias opiniones y para sus propias formaciones políticas. Entonces, nosotros les echamos en cara el que no son capaces de aceptar para el tercer mundo lo que son valores importantes para ellos. Es decir, que si nosotros reivindicamos mayor libertad, mayor democracia en el Frente Polisario, no tiene por qué incomodar a los fervientes simpatizantes del Frente Polisario. Sobre todo porque quienes están en esa postura un poco una especie de club de hooligans del Polisario son excomunistas, gente que ha estado militando en Herri Batasuna, en grupos de la izquierda radical, y parece ser que han encontrado pues, en el Polisario y en su radicalidad pues, bueno, posiciones que les recuerdan más o menos ese pasado de sus propias organizaciones que ya prácticamente son inexistentes. Entonces, nosotros lo que queremos que entiendan es que aquí quien está sufriendo es el pueblo saharaui. Quien está sufriendo es la gente que vive en campamentos de refugiados desde hace 50 años, que la gente está cansada, que la gente está harta de condiciones muy difíciles
y que las condiciones ahí no son las que recoge una foto exótica que pueda hacer uno de ellos cuando haga un viaje exótico a esa zona. La vida ahí es mucho más dura que eso. Señor Haj Ahmed, mientras que estamos hablando ahora, decenas de saharauis por Polisario han cortado la única carretera que une Marruecos con Mauritania para reclamar el cierre del paso fronterizo de Gargarat. En las redes sociales se ve la llegada de elementos armados del frente del Polisario que se posicionaron cerca de Gargarat. Al otro lado, la llegada de tropas marroquíes también cerca de este punto, ¿no? ¿Cuál es la posición del movimiento saharaui por la paz de estos hechos? Y usted personalmente, que conoce el Frente del Polisario desde dentro, ¿hay posibilidad de que la guerra puede amenazar otra vez la zona? Lo deseable es que nunca surja eso y nunca más tengamos que ver choques. Y quienes hemos visto de cerca la guerra o que hemos perdido a gentes, seres queridos, el escenario menos deseable es el de la guerra y de la vuelta a los enfrentamientos. Y yo, como le dije al principio, nosotros somos partidarios de la solución pacífica, somos contrarios al retorno a los enfrentamientos armados. De hecho, hemos hecho un último comunicado en relación con esta última resolución del Consejo de Seguridad, en el que llamamos a la moderación a las partes. No es una buena señal el que se posicionen tropas en un punto tan insignificante, tan pequeño, tan impresentable como es un paso de apenas 10 o 15 metros. Sabiendo sobre todo que, aunque se cierre, eso no va a modificar nada. Aunque se cierre 10 años, no va a modificar las coordenadas del problema. De hecho, ese paso no existía antes. Por tanto, yo no creo que porque unos civiles lo cierren, va a surgir una situación nueva que haga cambiar las posiciones. Yo creo que lo que deben hacer las partes es serenarse, es evitar el choque, evitar la vuelta a los enfrentamientos, porque los enfrentamientos pueden surgir a raíz de un accidente, pueden surgir a raíz de una conducta nerviosa de un efectivo, de un soldado. No es lo deseable, no queremos que se vuelva a esa situación, no deseamos que vuelva a morir ni un saharaui ni un marroquí en esta contienda y queremos que la serenidad, el sentido común prevalezcan sobre las posiciones radicales. Esperemos la verdad que no vuelva a ninguna situación de guerra, porque 16 años de guerra han acabado con 11.000 vidas de soldados del Polisario y marroquíes y miles de civiles. Esperamos que no vuelva nunca una situación de guerra, ¿no? ¿Cuál es el futuro del conflicto al corto plazo? Yo creo que en política uno no puede perder la esperanza y la política consiste precisamente en generar situaciones de esperanza, en generar ilusiones, y ese es el papel que queremos ejercer como movimiento recién creado. Nosotros no creemos que la paz y que un acuerdo es un espejismo. Creemos que es fácil, que es fácil si existe la voluntad. Por tanto, yo no, a medida que vayamos difundiendo este mensaje que está intentando articular el movimiento, vemos una gran receptividad por parte de la gente, vemos que la gente
lo está siguiendo con mucho interés. Y yo creo que con un poco de suerte este movimiento puede suponer un punto de inflexión en todo este proceso. El tiempo nos está atrapando. En menos de un minuto, señor Haj Ahmed, ¿qué aconsejas a las dos partes del conflicto y qué mensaje puedes dar a los jóvenes saharauis en los campamentos? Bueno, empiezo por los últimos. A los jóvenes saharauis les digo que no pierdan la paciencia, que no busquen soluciones aventureras yéndose a los grupos terroristas o que se metan en los grupos del tráfico de armas, digo, el tráfico de drogas, y que depositen un voto de confianza en este momento como mínimo por 2 años. En segundo lugar, a las partes, yo les pediría que piensen en lo que nos une más de lo que nos separa y que piensen que la solución redundará en beneficio de todos. Y creemos que la solución no es imposible. Simplemente con hacer un poco de concesiones, sin que eso signifique para nada el perder el orgullo o el honor, simplemente yo creo que se ganaría más yendo a esos puntos de convergencia entre las posturas ahora diametralmente opuestas. Eso es lo que al final terminará abriendo las puertas para esa paz tan deseosa y tan deseable para todos nosotros. Al Polisario, tal y como hemos dicho en varios comunicados, le invitamos a que reflexione con nosotros y con otros grupos también saharauis, para que entre todos seamos capaces de armar una estrategia consensuada para buscar la solución pacífica. Y al Reino de Marruecos le llamamos para que no haga planes basándose en la capitulación pura y simple de los saharauis. Tienen que ser también generosos, magnánimos y buscar la solución desde la fe y la creencia de que se puede ganar más haciendo la paz que haciendo la guerra. Muchísimas gracias, señor Haj Ahmed. Barakallah. Hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias por esta riquísima entrevista. Muchísimas gracias, señores y señoras, y hasta la próxima.